Bueno, arrancamos la tertulia aquí en el Quilombo de Periodista Digital. Déjeme mandarle un saludo a Carla Calvo, que ayer ganó la adivinanza de Girauta. Y un saludo también a todos los que nos están oyendo, si no es que nos están viendo en directo a través de Periodista Digital y la plataforma Dailymotion. Ya saben que no tienen que ir a YouTube para encontrarnos, tienen que ir a Dailymotion. Ahí ponen el Quilombo y están todos los programas de que hemos emitido hasta ahora. Ayer, programa número 100. Estamos ya celebrando nuestro centenario. Bueno, y lo dicho, empezamos a hablar tenemos que hablar ¿de qué? Del testamento de Franco. Y para eso, Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás, Pedro? Hola, muy bien. Aquí en la división Quilombo, como le hemos bautizado esta sección. Oye, yo estoy ligeramente preocupado por qué vamos a hacer, de qué vamos a hablar en esta sección el día que se muera Franco. Pues mira, te puedo dar tranquilidad. Mario Casas, actor, como sabes, intelectual y pensador, ha dicho esta frase que van a ver ahora en una entrevista en el diario El Mundo. Dice que está de promoción, y mira, sigo creyendo que Franco es lo peor que ha pasado en España. Mario Casas, pensador y actor. Pedro, yo estoy preocupado. Dime, porque si Mario Casas dice que Franco es lo peor que ha pasado en España, algo falla en este país. Y si el diario El Mundo titula, que en este momento están viviendo del testamento de Franco, titula con esta barbaridad, un tío que está promocionando una película, que por otro lado aquí no iremos a ver, porque no nos interesa, pero oiga, titular por Franco, o sea, está bien. Pues sí, Franco se ha convertido en una industria, en ocasiones la industria de la fake news, que diría Trump, pero una industria de la que viven los medios de comunicación, los pensadores como Mario Casas, guionistas, tertulianos y muchos académicos de esto, pero esto es inaguantable. Un tío que puede saber, o sea, ¿qué puede decir? O sea, decir lo peor que le ha pasado a esta historia, pero ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de la historia de España, Mario Casas? O sea, la invasión musulmana... O sea, un tío que va con gorra a la entrevista al hormiguero para que no se le vean las entradas y le permitimos hablar de... Bueno, le permite el Día del Mundo. Encima titular de Franco como si fuera Stanley Payne. Como si fuera, no sé, Preston. Bueno, pero yo veo que para nuestros pensadores Franco es todavía peor que el cambio climático. Sí. O sea, que estamos aquí... Sí. Bueno, ya sabes que en las encuestas de Tesanos es la primera preocupación de los españoles. Gracias a eso, Vox, 52 escaños. Sí, y el PSOE, 120. Bueno, el testamento de Franco, de eso vamos a hablar, una exclusiva de Emilia Landaluz en el diario El Mundo, que ha sorprendido, sobre todo porque uno esperaba, no sé, Ángel Viñas decía que la fortuna de Franco eran 400 millones de euros a precio de cambio actual. Pues no, unos 28, unos 3, 4, 7, no sé, 7 millones. Eso se lo voy a preguntar a Pedro, pero primero vamos a ver esta pieza de La Sexta para ponernos en materia, para entrar en materia. Después de su muerte sale a la luz el testamento de Franco. Se trata de fincas, inmuebles, cuentas bancarias, acciones en sociedades. En total, todo hoy equivaldría a casi 1.800.000 euros, una cifra que algunos historiadores ponen en duda. El 30 de agosto de 1940, Franco tenía una fortuna que, en términos actualizados, suponía 388 millones de euros. El diario El Mundo publica hoy el documento. Detalla el legado que dejó el dictador a su mujer Carmen Polo y a su hija. En 89 páginas se apunta que el grueso de la herencia está en los inmuebles y las fincas, con el Pazo de Meirás como estrella. Suman 26 millones de pesetas, que al cambio de entonces y al equivalente de hoy supone más de 1,5 millones de euros. El testamento de Franco lo que hace es recoger solo parte de todo el patrimonio que tiene, porque la mayoría del patrimonio no estaba a su nombre, sino a nombre de sus familiares. En el testamento publicado ni siquiera aparece, por ejemplo, una finca importantísima como es la de la calle Hermanos Becker, ¿no? A los 26 millones de pesetas en inmuebles se suma el millón que tenía Franco en 4 cuentas bancarias y otro 1,5 millones más en acciones. Todo asciende a casi 28,5 millones de pesetas de las de 1975. Y todo con un sueldo como jefe de Estado que equivaldría hoy a unos 12.000 euros. Él no tenía ningún gasto, ni de residencia, ni logístico, ni de transporte, ni protocolario, porque todos los gastos estaban incluidos en la jefatura del Estado. El mismo documento que publica El Mundo apunta que Franco dejó en manos de su mujer y su hija todo lo relativo a su entierro. Pedro. Bueno, hay que ver cómo lo presenta La Sexta. Dice fincas, inmuebles, cuentas. Y resulta que todas esas fincas, estamos hablando de 3 o 4 inmuebles y demás cosas muy pequeñitas, da
un valor de menos de 2 millones de euros. Pero si es que el Wyoming tiene más fortuna que Franco. O sea, si quieres hacerte una fortunita, no tienes que ser jefe de Estado en España. Tienes que dirigir un programa de televisión ridiculizando a medio país. Esa es la gracia que hay. Pero bueno, tampoco era la gran notición, porque por mucho que moleste, es que el Franco tenía poco dinero. Fue un individuo muy honrado para los estándares actuales. Y chico, es verdad, lo que dice Moradillos es que no tenía gastos. Todos los gastos estaban a cuenta del Estado. A Antonio Maestre, ese gran investigador y demás, ese gran comisario político, le asombra que el piso de los hermanos Becker no estuviese a nombre de Franco. Y dice, bueno, vamos a ver, es que Carmen Polo venía de una buena familia de Oviedo y también tenía su fortuna. Bueno, aparte en el testamento empieza Carmen Polo domiciliada en el edificio de Marcos Becker, tal, etcétera. Bueno, estoy viendo que también al mismo tiempo el mundo desmiente al mundo, porque en el año el 30 de diciembre del 2017, Marina Pina escribe un artículo, La herencia millonaria y sin sorpresas de Carmen Franco a sus 7 hijos. Y ahí solamente dice que habla de 25 propiedades y 17 millones de euros en activos. Esto es el Día del Mundo, nada que ver, ¿no?, con el testamento de Franco que ha sacado en Villa de Andaluz. Explícamelo, Pedro. Vamos a ver, pues no entiendo. Es que ¿A quién le tengo que creer? ¿A Marina Pina del suplemento La Otra Crónica en el año 2017 o a este testamento de Emilia de Andaluce? Podemos creer a los dos. O sea, Franco deja una fortuna modesta, una fortuna, pues, oye, de burgués, de clase media alta español de aquellos años, en que la gente invertía en inmuebles, guardaba el dinero para comprar pisos, y luego, a lo largo de estos más de 40 años, porque es 2017, es la muerte de la hija de Franco, Carmen Franco Polo. Bueno, pues, claro, es que en esos años la familia hizo negocios, no gastó, no malgastó y aumentó su fortuna. Francis Franco, al que algunos consideran tonto de remate, pues no lo era tanto. Ha sabido acrecentar esta fortuna, invirtió, por ejemplo, en plazas de garaje, tiene varios aparcamientos en Madrid, todo absolutamente legal. Y bueno, también es que estos no han dado escándalos de grandes derroches, de grandes gastos. O sea que si tienes dinero, sabes invertirlo, lo mueves con precaución y no malgastas, oye, chicos, simplemente con que te den depósitos bancarios por encima de la inflación ya aumentas. Pero ahí dice que Antonio Maestre dice que hay un montón de cosas que no aparecen en el testamento, y Ángel Viñas hablaba de un testamento de una fortuna de 400 millones de euros. Bueno, si Antonio Maestre sabe tan bien que había bienes que no aparecen en el testamento, bueno, pues que lo saque y que lo muestre, porque esto de no, me han dicho que un señor que era guardés en el Pazo de Meirás me dijo una vez que él vio y tal, dice, mira, eso no vale, o sea, papeles cantan. Y lo de Ángel Viñas, pues es la gran novela. O sea, a Franco hay que triturarle como sea, hay que desprestigiarle de cualquier manera. Y entonces Ángel Viñas, en su constante invención de folletines antifranquistas, ahora tiene que decir que Franco se quedó con un suministro de toneladas de café que le mandó el presidente dictador de Brasil, Getúlio Vargas, y que a su vez se lo apropió y luego lo iba vendiendo al propio gobierno español, a Abastos. Y además dice, bueno, a ver, entonces, ¿dónde están estos 380 millones de euros? ¿Dónde están estos miles de millones de pesetas de la época? Porque es que les tendría que salir el dinero por las orejas. Simplemente con que lo metiesen en un banco, en depósitos, bueno, tenían que ser, oye, casi tan ricos como Cebrián. Ahora vamos a hablar de Cebrián. Pero Mariano Sánchez Solar, no sé si te suena ese nombre, experto, según el programa de Risto Mejide, en la fortuna de Franco. Y le preguntan sobre esta noticia, sobre esta exclusiva del Diario del Mundo, firmada por La Andaluce, y dice que bueno, que sí, que todo eso se sabía, pero que hay un montón de cosas que no aparecen. Sí, a mí me parece una burla. Vamos a ver, ese testamento se refiere al dinero que teóricamente tenía Franco por sus sueldos como jefe de Estado, por sus sueldos como militar. Y ese testamento se hizo en el año 68 y está, es conocido, no el contenido exacto del dinero, pero sí que es conocido, pero claro, en ese testamento 28 millones el Pazo de Meirás, que cuando murió Franco estaba valorado catastralmente, o sea, para pagar pocos impuestos,
en 75 millones de pesetas, o el Palacio de Cornide, que es un edificio del siglo XVIII, o el Canto del Pico, que son las 3 propiedades que estaban en nombre de Franco, que eran regalos, entre comillas, ¿no? Bueno, me parece absurdo. De todas formas, es un dato que ya estaba conocido. Bueno, lo que no estaba conocido es que era una fortuna tan exigua, Pedro. O sea, durante años nos han dicho que la fortuna de Franco era mayor, que estaba al mismo nivel que, no sé, la de Amancio Ortega, la de los Marc, la de Botín, los Abelló, y lo que vemos es una fortunita muy pequeñita, muy medianita. Sorprendentemente pequeña para lo que es. ¿Qué pasa? ¿Que había poco que robar en el Estado franquista? Mira, vamos a ver, uno de los motivos por los que en el franquismo hubo poca corrupción, es algo que te gustará a ti como liberal, es que el Estado era muy pequeño. Entonces, la capacidad de corrupción, de sobornos, de coimas, de chanchullos, era también menor. Además, simplemente por eso. Luego podemos añadir factores como la honradez o los controles de vigilancia. Además, bueno, esto después de la sentencia de los ERE, hablar de la corrupción del franquismo a mí me parece, aparte de una cortina de humo, a mí es que me parece un engaño a los españoles. Y además, mira, ¿pero había corrupción o no había? Sí, claro que había corrupción. En toda actividad social existe la posibilidad de corrupción. Pues mira, el caso Matesa, por ejemplo, es un caso de corrupción que se llevó por delante a varios ministros sí, pero es que eso fue muy de Franco. Ese escándalo lo empezaron a sacar los azules, Fraga y Solís, porque perjudicaba o caía dentro de las competencias de los ministros económicos, o sea, comercio, industria, que eran entonces los del Opus. Y Franco, demostrando que él era el que mandaba, despidió a los dos bandos. Dicho, bueno, vosotros también fuera por sacudir la colmena. Pero ahí Franco comete uno de sus grandes errores, y es indultar a los ministros procesados antes de que haya juicio. Dice, porque había uno de los ministros, Mariano Navarro Rubio, que fue uno de los fautores del desarrollo español, que lo cuenta en sus memorias, ¿no? Dice, yo quería ir a juicio para demostrar que yo no tuve nada que ver con eso y que no había caído en mi responsabilidad. O sea, antes de que hubiese sentencia, Franco les indulta. Les indulta. Es una idea que podemos dar a los socialistas del PSC. De cara a los próximos golpes de Estado que hagan los catalanes, ¿no? Los separatistas catalanes. Eso es una cosa sorprendente y que además eso sí que hizo daño al régimen. O sea, la corrupción en sí, no como tal, o sea, a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende y me indigna es que la corrupción no se castigue ni en las urnas, caso de Andalucía o de Cataluña, o no se castigue vía judicialmente. Hombre, difícil que se castiguen las urnas si las sentencias judiciales las dejan en un cajón para esperar que salgan después, para que salgan después de las elecciones, ¿no? Bueno, y luego, oye, también es difícil si tenemos a toda la horda. Podría haber salido perfectamente antes del 10 de noviembre. Sí, oye, ¿qué va a hacer ahora Sánchez? Porque no puede exhumar a Franco para tapar la sentencia. Pero bueno, también es difícil que se castigue la corrupción si tenemos a la brigada tertuliana disculpando esto, diciendo, bueno, sí, estos son muy sinvergüenzas, pero la Gürtel es peor. Lo vimos en el editorial. Nos hemos encargado en el quilombo de dar fe de eso. Bueno, pero decía Sánchez Soler ahí, es que no se incluye el valor del Canto del Pico, que es un palacete que está en las afueras de Madrid, que se ve desde la Nacional 6, porque está en un pico aislado, y dice, pero bueno, con perdón, eso es una mierda. No sé si tú has estado ahí, pero es una finca que le regala a Franco su dueño, que eso es así, se la regala, no le puso Franco la pistola, dice, dámela, claro. Y tal. Y es una finca de mierda, porque está aislada, se está cayendo a cachos, es un desastre de finca, ¿quién la va a querer ahí? Porque además es un edificio tan antiguo, tal, que habría que tirarlo entero abajo, pero no lo puedes tirar porque creo que tiene un tipo de protección administrativa. Con lo que haces, ¿qué haces con eso? Es como si tú heredas en el pueblo de tus mayores, ahí en Galicia, una ermita románica. Dices, ¿qué hago yo con esto? Y el Estado te obliga a mantenerla encima, a mantenerla. Bueno, oye, es como el asunto... Una ruina. Exactamente. Oye, es como el asunto de muchas casas nobiliarias españolas, como los Alba. Se la puede regalar al Estado para que haga un centro de menas, por ejemplo. Por ejemplo, mira, eso sí, la donas. En Sevilla, por ejemplo, que era lo que denunciaba Rocío Monasterio, uno de los edificios más caros de Sevilla, más emblemáticos, lo han utilizado, se lo ha proveído el Estado y lo ha utilizado como centro de menas.
¿sí? Fíjate, o sea que podríamos utilizar la finca de Franco para meter a los menas. Y bueno, y dicen también el Pazo de Miras. Pero es que, insisto, el Pazo de Miras también es una donación. Mira, además es se compra por una suscripción que hacen pues el gobernador civil de La Coruña y el que luego fue el banquero preferido de Franco, Pedro Barrié de la Maza. Por cierto, cómo cambian las cosas, que ya de los Barrié de la Maza no se acuerda nadie. Seguirán teniendo dinero sus descendientes, pero ya no están en el candelabro, como decía otra. Estos eran los propietarios del Banco Pastor, banco que ha desaparecido. Bueno, sí, claro. Oye, las reclamaciones, por eso, se lo ha quedado el Santander. Primero el Popular y después el Santander, claro. Pero bueno, aquí el verdadero dueño de España no es Franco, es la familia Botín que lo está comprando todo. Oye, cuando éramos pequeños, cuando sabíamos que ya empezamos a saber que había bancos y que era el dinero, oye, el Santander era un banquito muy pequeño. Por ejemplo, compraban esto para entrar en el campo, que era donde no estaba establecido. Y el Santander pues era el segundo o tercer banco de los 7 grandes más pequeño. Y ha ido comprándolo todo. ¿Y qué lectura haces de las fortunas en España? Es decir, ¿cómo hemos ido precisamente del campo a la industria, de la industria al sector financiero? Bueno, es que eso es muy curioso y además, en mi opinión, demuestra que aquí camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay por ahí unos estudios que te demuestran en Estados Unidos, te dicen, bueno, es que fíjese usted lo importante que es la innovación. O sea, las fortunas, las empresas más cotizadas en bolsa hace 100 años, 50 años, 25 años y ahora. Y no tienes ninguna de las que ahora cotizando, entre las más importantes, de las que estaban hace 50, 60, 70 años. Lo mismo pasó en España. O sea, al acabar la guerra, que el país queda destrozado, sin oro, sin reservas de oro, porque se las habían llevado los socialistas, también hay que decirlo. Bueno, claro, el mayor tipo de bien es el bien del campo, o sea, la tierra para cultivar, tierra encima, en su mayoría, de secano. Y podríamos decir, los mayores latifundistas, pues son familias aristocráticas y algunas burguesas, pues que tenían de herencia y que se enriquecen o acaparan tierras con la desamortización. El franquismo interviene, el gran proceso de industrialización y de migración del campo a la ciudad se da con el franquismo, una relación de causa-efecto, por mucho que les moleste a los Viñas, los Moradiellos y los Sánchez Soler. Entonces, las familias cuya única riqueza, cuya mayor riqueza eran las tierras de labranza y demás, y no saben reinvertir o trasladarse del campo a la industria, pues quedan, no te voy a decir arruinadas, pero quedan muy disminuidas en su patrimonio. ¿Quiénes son los nuevos ricos? Pues los que invierten en la industria. Mira, por ejemplo, Galerías Preciados, Pepín Fernández. En su momento, este era uno de los hombres más ricos de España, y Galerías Preciados vendía mucho más que el Corte Inglés. Incluso hay una película española que creo que se titula Las chicas de galerías o algo así, una comedia de unas dependientas de Galerías Preciados, porque era lo que en ese momento era lo importante. Luego le sustituye el Corte Inglés. Las Galerías Preciadas no es lo que le regaló Felipe a sus amigos venezolanos, a los Cisneros. Bueno, ya no hay ni Galerías Preciados, y el Corte Inglés está así y controlado por un fondo, creo que catarí. Y ahora el gran pope de la distribución, el gran magnate, es Juan Roig, que viene de una familia, no podemos decir pobre, pero es una familia pequeña, humilde, centrada en unas comarcas de Valencia. Si te entiendo bien, Pedro, lo que estás diciendo es que la fortuna de Franco se quedó. Finalmente también se queda en los francos, es decir, no es un emporio o una especie de gran imperio que sigue a lo largo del tiempo y que va creciendo. Es decir, es una cosa, claro, es una cosa que realmente se quedó ahí, una fortuna bastante modesta, teniendo en cuenta todo lo que vino después y teniendo en cuenta todo lo que se robó después, porque yo no sé si lo que se robó el conseguidor de la UGT del caso de los Seres, por ahí tiene cuántas propiedades podría tener al lado de las que legó el dictador, ¿no? Pero fíjate, si Franco a toda multinacional que se hubiese establecido en España durante sus años le hubiese cobrado el 3%, como hizo cierto político catalán cuyo nombre todos sabemos y que, para dar pistas, empieza por J y el apellido por P.
Solo el 3%. O aún te digo más, si le hubiese costado solo el 1%. Bueno, es que los francos se habrían comprado un país entero. Se habrían comprado, pues no sé, medio Paraguay o parte del Congo belga. Y además se estarían todo el día de yate en yate. Y además dice, pues mira, no es así. No es así. Y mira, oye, es que yo insisto, los grandes... Pero ¿no ves puntos oscuros en el testamento de Franco? Es decir, en lo que es el patrimonio, ¿tú no ves ningún punto oscuro? Algo que decir, mira, sí, yo creo que, no sé, el Mercedes, el G4. Mercedes famoso. Qué grande. Muéstrame una foto. Tenemos foto del Mercedes. Qué fantástico. Mira qué cochazo. Mira qué cochazo, Pedro. Mira qué cochazo, por favor. Qué gusto subirse a él, ¿eh? Por favor. Es el único que queda en el mundo. En el mundo. Eso lo quería, yo creo que de todo lo que le legó Franco a Carmen Polo, lo único que hubiera querido de verdad era el coche. De verdad, era lo que más quería y no se lo dieron, porque harta de litigar con el Estado, dijo, bueno, vale, que ya me tienen, quédenselo, vale, quédenselo. Bueno, pero de todo lo que quería, yo creo que era el coche lo que más deseaba. Bueno, más que quédense con el plazo de Meirás, quédense con la ruina esa de lo de Móstoles, el canto del pico, etcétera. Yo quiero el coche. Bueno, vamos a ver. Ya poniéndonos serios, voy a publicar un artículo en los próximos días en Libertad Digital sobre el coche, porque tengo fuentes que me han explicado ahí en el Pardo cómo han sido las cosas y demás. Vamos a ver, pero este coche, sí que a todos nos gusta y nos encantaría subirnos a él, que es de libre acceso, está en el museo. Regalo de Hitler a Franco. Eso es. Por sus 50 cumpleaños. No era 50, hay una equivocación. Llega en el año 40, o sea, Franco tenía como 48 años más, pero Hitler, que era humano, pues se equivocó en la fecha del cumpleaños. Pero claro, es que volvemos a esto, a lo que decíamos antes del mantenimiento de los bienes. A ver, ¿tú qué haces con ese coche? Lo tienes que, o sea, no lo puedes guardar para tu uso, porque ese coche es una ruina. O sea, cada vez que lo pones en marcha y te paseas por él, bueno, primero no te dejarían entrar en Madrid porque contamina. Luego, las piezas vamos, o las pides a Mercedes o las tienes que hacer tú, que es lo que ha estado haciendo el cuerpo de mecánicos de la Guardia Real. Cuidado, porque ese coche pasó por restauración. Esa restauración, ¿quién se hizo cargo de esa restauración? Vamos a ver, empecemos por el principio. El coche se lo regala Hitler a Franco. Y el único documento que hay es una carta personal de Hitler que entrega al embajador junto con el coche, en el que le dice que le regala el coche por el cumpleaños. De esta serie solo se produjeron 4 coches. 2 se los quedó Hitler, uno Mussolini y el otro para Franco. Los otros 3 desaparecen. Este es el único que queda. Luego hay una serie menos lujosa que estaba pensada pues para los altos dirigentes del Tercer Reich, de las que se fabrican pues 57 unidades. 57. De estas quedan 3 o 4 o 5 dando vueltas por el mundo. Porque es que estos coches, durante los últimos años de la guerra, lo que hacía mucha gente que los encontraba era desmontarlos. Fíjate tú la utilidad que tenía un Mercedes. Luego, este coche no es tan maravilloso como dicen. Tiene 3 ejes, sí, pero la tracción está en los 2 ejes traseros. El eje delantero es un eje muerto. Luego le pasó a Franco alguna que otra vez, que es que lo usaba para ir a cacerías, porque claro, a partir del año 45 no puedes pasearte en un regalo de Hitler, digo yo. Sí. Por algo. Y entonces le pasó, digo, que estar de cacería en el Pardo, pues alguna que otra vez se le atascó el coche. Entonces tenían que mandar una grúa para sacarlo y demás. No es un coche cómodo. Luego tienes todo el asunto de las piezas que ya hemos dicho, del mantenimiento. Pero vamos a ver, no es un coche que dice, bueno, es que es difícil para doblar y tal, pero es un cochazo, es maravilloso. Es un cochazo. No me digas que no. A ver, ya lo quisiera yo, aunque sea para tenerlo en el garage y para mostrárselo a mis amigos. No podrías tenerlo en el garaje, tendrías que hacer como todos estos lordes y duques británicos que tienen que abrir el palacio para mantenerlo, para cobrar una entrada y con el dinero que ingresas para lo que sea. Tendrías que tener el coche pues para paseo, para alquilarlo para paseo, para bodas. No sé si a lo mejor alguna señora quiere casarse en el coche de Hitler o demás. Más allá, yo creo que ya nadie piensa en el coche de Hitler, sino en una de las joyas mecánicas más fabulosas que ha construido Mercedes, ¿no? Más allá de Hitler, ¿no? Yo también te diría. Porque es un coche, para la época, era una nave espacial. Era fabuloso. Hombre, también te digo, vamos a ver, que de este coche se dice que se ha llegado a ofrecer hasta 6 millones de euros, unos 1.000 millones de pesetas. Mercedes, creo que luchaba por él porque lo quería para su museo. Eso es. Entonces, hombre, a mí me ofrecen por un bien que tengo, que uso así y así, que me trae más quebraderos de cabeza que otra cosa. Entonces, fíjate lo que es tener hoy pisos y que se te metan ocupas, o que el inquilino no te pague, o que te quiera regular los alquileres.
Bueno, a mí me ofrecen 1.000 millones de pesetas. Sí, se puede. A mí me ofrecen 1.000 millones de pesetas por el coche y lo vendo. A lo mejor con un derecho de uso de, hombre, pues si voy una vez al año a Alemania me dejan subirme a él. Pero yo lo vendería. O sea, estos regalos de la abuela que dicen, uff, las joyas de la abuela, a ver ahora qué hago con ellas. Entonces, es que como las joyas, dices, es que tienes que desmontar las piezas y venderlas, porque el diseño es tan antiguo hoy, no gusta y solo gustan las piezas. Sigamos con el coche. Es verdad, Mercedes, la casa Mercedes lo quiso comprar. Hizo ofertas a Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional dijo que no. Y entonces el recurso fue hablar con la familia Franco para que ellos pleiteasen, con la ayuda de Mercedes, para reclamar el coche como regalo personal. Y demás. Hombre, según lo que me han dicho a mí, la hija, la duquesa, no era muy partidaria, era más partidario pues, el marqués de Villaverde, que ya le conocemos, y los hijos. Y el pleito parece ser que avanzó bien hasta que la familia, por diversos motivos, decidió desistir de él. También, más adelante, la casa Mercedes ofreció una revisión gratuita al coche, que no fue gratuita, se lo llevaron a Stuttgart, lo desmontaron completamente, como en las películas, aparecen todas las piezas expuestas, tal, y aprovecharon para levantar los planos del coche. Ah, claro, copiarlo para hacer réplicas, para tenerlo en su museo y ya sabiendo cómo estaba el coche, en función de esto, con esta base restauraron uno de los coches de la gama inferior que ellos tienen en su museo de Stuttgart. Y luego hicieron los planos, en teoría podrían reproducirlo, lo volvieron a montar, lo mandaron a España y, según me han dicho a mí, pasaron la factura. No es verdad, según mis fuentes, que fuese una revisión gratuita. Sí. Esa es la idea y creo que no la pagó Cebrián, hasta donde sabemos. Esa revisión. Y ya para acabar, desmentimos que la haya pagado el director de informativos de Arias Navarro. Ya para acabar, oye, que si quieres ir a ver el coche, puede ir cualquiera de nuestros espectadores al Museo de Automóvil, al Museo de la Guardia Real. Tiene el Museo de la Guardia Real. Pues pon el coche de vuelta, ponme el coche, Jessica, de vuelta para que lo vean el Mercedes. Para que les entren las ganas. Eso, a ver si quiere, el que quiera ir a ver. ¿A dónde tiene que ir, Pedro? Vamos a ver, la Guardia Real en el Pardo tiene un museo en el que hay pues uniformes de Alabardero, de Alfonso XIII, uniformes pues de otras guardias presidenciales y reales del mundo, y también tienen la flota de automóviles de la Jefatura del Estado a disposición de quienes quieran verlo. Pues hay Cadillacs, hay Rolls-Royce, hay motos Harley Davidson de la Guardia de Franco, y está el coche. Ahora bien, la pena es que no te puedes subir en el coche. Bueno, pero se puede ir a ver, el museo creo que abre una vez a la semana, hay que anunciarse, hay que llevar el DNI. ¿Dónde queda, Pedro, el museo? Pues en el Pardo, pues al lado del castillo, del palacio en el que vivía Franco. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, la fortunita de Franco. Simplemente insistir en que, mira, cuando publicó El Mundo el testamento, una exclusiva de Emilia Landaluce, hubo varios medios de comunicación, como La Sexta, Antena 3, que se extrañaban en la línea de Sánchez Soler y de Antonio Maestre. Dicen, es que no están todos los bienes dentro del testamento, por ejemplo el coche. Digo, no, es que el coche no era propiedad de Franco, era propiedad del Estado español. Luego Franco no podía disponer de él. Exacto. Y Hermanos Becker no era de Franco. Era de la familia, insisto, la familia de la mujer, los Polo, tenían dinero. Era como los Masabeu asturianos, una familia de la que no se menciona casi nada, pero que es una familia muy rica de Asturias. Bueno, en todo caso, comparado con las fortunas que vinieron después, y fortunas políticas, fortunas políticas. No hablamos de los Amancio Ortega, que hicieron su fortuna trabajando de sol a sol. No, hablamos de otros que las hicieron cobrando comisiones. Bueno, has mencionado a Amancio Ortega. Es que este es un ejemplo de las nuevas fortunas que hay en España. Gente muy humilde que empieza a trabajar a los 14 años, que echando como Adriana Lastra. Sí. Exactamente, como Adriana Lastra. Bueno, y Amancio Ortega se ha convertido en el hombre más rico del mundo, y lo que más me gusta a mí, sin pagar peajes políticos. Pero también fíjate cómo cambian las cosas, que cuando muere Franco, la empresa de mayor capitalización en bolsa, la empresa más tecnológica, la empresa con una plantilla descomunal, que era un ministerio y en la que todo el mundo quería trabajar, era Telefónica. A la Telefónica, como está, y capitalizan más
no solo Inditex, sino el Santander, Iberdrola y no sé si Repsol. Pues son todos estos cambios que se dan y que hacen que quien está arriba, pues unos años más tarde, si no sabe cuidarse, unas décadas sobre todo, pues esté no abajo del todo, pero sí en el nivel intermedio. Fíjate lo que eran los Godó y los Luca de Tena en la España franquista, lo que son ahora, y en cambio los Cebrián, que eran unos asalariados, pues se han convertido en unos potentados. Pues a los Godó y los Luca de Tena los estamos pagando nosotros. A Godó 5 millones de euros de subvenciones al año y a los Luca de Tena otro tanto para Aposento, ¿no? Es decir, para soportar sus periódicos. Bueno, Pedro Fernández Barbadillo, un placer. Te vemos la semana que viene, aquí en División Quilombo, la sección de historia que, donde desmontamos las mentiras de la prensa, las mentiras, en este caso, las mentiras históricas. Si quieren leer a Pedro Fernández Barbadillo, se pasan por Libertad Digital y ahí tienen más artículos y, por supuesto, Eternamente Franco, editado por Homo Legens, que va, ya no sé por qué edición, y que no dejen de pedirlos en las librerías. ¿Te parece bien? ¿Lo he vendido bien? Así es, sí, estupendamente. Luego te mando un jamón. Pues muy bien. Que me voy al extintor con